Bienvenidos a Hablando con Interés, un podcast de Cooperativa Salcajá, en el cual estaremos sumergiéndonos en fascinantes conversaciones con profesionales. El día de hoy nos acompaña una persona que nos ayudará a aprender sobre la importancia del valor de la mejora continua. Esto a través de generaciones, y para esto tenemos el día de hoy a un pedagogo y coach educativo y emocional. Cristóbal Orozco, qué gusto tenerte con nosotros. Es un placer. Bienvenido a Hablando con Interés. Igualmente, Leo, honrado totalmente por la invitación y por poder estar con ustedes para compartir este momento académico. Cristóbal, definitivamente el lograr trascender en la vida depende mucho de la parte educativa cuando nos forjan como personas. Hablemos directamente de cuando somos niños. Esto quiere decir que la parte importante de este aprendizaje del ayer va a ser el éxito del día de hoy. Pero no nos podemos sumergir a esta conversación sin antes poder conocer más sobre tu experiencia, que las personas que están viéndonos a través de YouTube o escuchándonos en Spotify puedan conocerte un poquito más, poder entender quién es la persona que el día de hoy nos trae esta información. Me gustaría que pudieras contarnos un poquito de tu experiencia, tu preparación. Claro, por supuesto. Bueno, toda la aventura educativa en mi vida comienza del otro lado, obviamente, no en el pupitre, sino del otro lado. Comienza más o menos en el 2002, cuando tomó la decisión de estudiar pedagogía. Luego colaborar con un programa que impulsa el Currículum Nacional Base de Guatemala, que este programa pues nace a raíz de los acuerdos de paz, conjuntamente con la reforma educativa. Y en el 2006, cuando el impulso del CNB, que es la primera vez que hay una transformación curricular después de 70 años en nuestro país, lanza una propuesta a través de ONGs, pues estoy inmerso. Tengo aparentemente ahorita mis 44 años, a los 26 puedo decir era pequeño. Cuando uno tiene 26 se siente más grande, ¿verdad? Pero cuando tenés 44 ya crees que fue hace mucho tiempo. Entonces, ahí comienza mi proceso de transformación personal, integral, estudio pedagogía, me meto a profundizar en la motivación educativa, participo en varios programas de fomento de calidad educativa, de acuerdo al sistema nuevo que son las competencias, llegando a tocar las puertas, bueno, de las editoriales. Las editoriales en nuestro país han impulsado mucho la calidad educativa en el sistema privado, tanto como en el público, y eso dio la oportunidad de que yo pudiera estudiar el coach educativo y emocional, dándome la experiencia de más de 15 años de ser un mentor, tutor, capacitador, motivador y conferencista educativo. Bueno, el Ministerio de Educación me certifica como capacitador y motivador educativo, trabajo tutorías con padres de familia. Como te digo, tengo 15 años de experiencia en eso. Y el rol que actualmente pues desempeño es ese, es ser motivador educativo, es impulsar la calidad educativa a través de obviamente procesos y también de estar del lado de los docentes. La educación, ya lo hablaremos, marca tres pilares importantes que son estudiante, la administración educativa de los profesores o los docentes y los padres de familia. Ninguno de esos tres pilares puede estar fuera de ese triángulo, tienen que estar en conjunto, en armonía y sincronizados. Definitivamente es difícil que creamos mientras estamos platicando que esto puede ir dirigido a niños, que lo observen para querer aprender, Claro. pero definitivamente hay una etapa de la vida que es trascendental para lo que es el simple ser humano, que es una de las funciones para las que venimos, que puede llegar a ser básicamente el tener hijos, que es esa crianza que debemos darle, es poder tener mini personas a nuestro cargo y definitivamente poder enseñarles de forma correcta cómo hacer las cosas. Y cuando decimos correcto, creo que no va por la parte, quizás nos están escuchando y puedan llegar a confundirse de dar órdenes. No, no, no. Es brindar este acompañamiento. Pero hablemos un poquito sobre la punta del iceberg. Entonces, Cristóbal, ¿qué es entonces el aprendizaje que tenemos que dar en casa? Bien mencionabas esos 3 puntos, en el hogar, en el colegio, por ejemplo. Contanos un poquito sobre a qué te referís cuando hablas de lo que es educación. Bien, creo que, como dice el título, aprendizaje para toda la vida. Nadie, y bien lo decías, Leo, nadie te dice que vas a empezar, cuando empezás una familia, que venís con el kit para ser padre o madre de familia exitoso. Obviamente, a la hora de hablar de educación en nuestro país, hablamos sobre un sistema de competencias y yo siempre resumo esto en los talleres que doy a docentes o en las convivencias que tenemos con los docentes.
No tanto irnos a la teoría de qué es una competencia. Todo mundo cuando habla de educación habla de competencia y se imaginan a dos personas corriendo y una ganándole a la otra. No, sino que la competencia o la educación por competencias la entendemos como la forma en la que más rápido llego a ser libre a la hora de tomar o adoptar habilidades. Entonces, entre yo más rápido tenga habilidades, desarrolle habilidades, más libertad obtengo. Eso es en sí lo que yo entiendo como por educación por competencias y lo que la experiencia nos ha enseñado. Que no solo es de hablar de que yo soy competente para desempeñar un trabajo, sino que también soy libre para vivir una vida plena y feliz. Entonces, cuando yo soy padre de familia, cuando soy docente, cuando soy estudiante, adquiero habilidades con mi proceso educativo, con mi aprendizaje, y ahí es donde comienza mi proceso de libertad. Yo no es que no nazca libre, obviamente en términos geopolíticos, en términos políticos o civiles, nacemos libres, pero en términos intelectuales, académicos y de desempeño de ser humano, yo soy libre en la manera en la que más habilidades traigo a mi vida. Entre más habilidades yo aprenda, desarrolle y aplique, más libre soy. Mi esclavitud podría decirse emocional, cognitiva, espiritual, puede llegar a entenderse desde el punto educativo en que no tengo tantas habilidades desarrolladas. Todas estas habilidades las aprendo en el aula, en la vida, las aplico en la vida, pero estas habilidades vienen en el hogar, como padre de familia, que es el punto de partida, en las aulas, como estudiante o como docente. Pero básicamente como padre de familia, al no nacer con estas habilidades para ser papá o ser mamá, yo tengo que esmerarme por desarrollarlas, primero por aprenderlas, entenderlas, hacerlas mías. En educación tenemos una frase o una palabra que decimos es metacognición, que significa, entiendo, recibo algo, lo asimilo en mi interior, hago como un colador para ver qué es lo que me va a servir de esto que estoy aprendiendo y aplico eso que me va a servir. Esto es una metacognición que toda mi vida la voy a tener con todos los aspectos nuevos que voy aprendiendo. Como padre y madre de familia, tengo que entender y tengo que aprender a desarrollar habilidades. No es que nazca con el talento para ser madre o padre. Alguien dice erróneamente, él es muy comprensivo, va a ser un muy buen padre. O ella es una persona muy creativa, va a ser una excelente madre. No, tengo que desarrollar la habilidad de acuerdo a la realidad que me toca vivir. Y eso es de lo que trata la escuela para padres o aprendizaje para toda la vida. Nos hablabas un poquito sobre el aprendizaje, preparación, y obviamente las destrezas y las habilidades, mientras más se trabajen, pues nos van a dar mejores resultados. Esto entiendo que es parte del proceso de 6 pasos que nos brindabas. Si tocáramos ya como pasos uno por uno, pues desarrollando el paso número 1 que hablábamos, nos platicabas fuera de cámaras sobre lo que era el desarrollo personal. Pero entonces, ¿qué pasa? Vengo yo, me inscribo cursos, voy aprendiendo durante el colegio, me van enseñando, son las destrezas y habilidades que voy adquiriendo. Ok, pero entonces, estas destrezas, porque creo que lo que todos queremos saber, ¿a dónde nos pueden llevar el poder mejorar nuestras destrezas, nuestras habilidades? ¿Hacia dónde nos conducen realmente? Claro, claro, Leo. Creo que el aprender conlleva estos 6 pasos que vamos a platicar hoy, que yo los veo desde ese punto de vista. Yo veo porque primero fui hijo, obviamente soy esposo, vinieron los hijos y ahora soy abuelo, ¿verdad? Entonces, y aparte educador. Entonces creo que la vida la podemos enfocar de la teoría, de lo que dicen los grandes pensadores, los filósofos y pedagogos, y lo que hoy en día hay una palabrita ahí que yo voy a estar mencionando mucho porque me atrae mucho la neuroeducación. Entonces, basé en 6 pasos este aprendizaje, que era lo que decías. Creo que para empezar yo veo como desarrollo personal, la adaptación al cambio, veo los modelos a seguir, que son muy importantes, la mejora de habilidades parentales, que es lo que hablábamos al principio, adoptar y desarrollar habilidades que me van a servir para la vida. Luego, pues obviamente la participación activa y el fomento del crecimiento familiar. Son 6 puntos que son básicos en todo padre y madre y en los tutores, porque a veces también tenemos esa situación o esa figura que papá y mamá no están cerca del hijo que está en la escuela, que está creciendo, y han dejado un tutor. Y este tutor a veces es la abuelita,
Un A tío. veces es el tío soltero o la tía soltera, o a veces es, bueno, una persona que está muy cercana a estos niños o a estas niñas y que necesita desarrollar estas habilidades parentales que van a ser fundamentales para el crecimiento y el aprendizaje. Cuando hablamos entonces de desarrollo personal, quedémonos todavía un ratito en el punto uno, hablamos entonces de poder autoconocernos, poder prepararnos, pero entonces, ¿esto qué sucede? Creo que aquí nos puede dar un desequilibrio de la plática en el momento en que decimos, bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo me quiero preparar, digamos, soy una persona que aún no tiene hijos, por ejemplo, ni responsabilidades con niños todavía. Entonces, ¿cómo me puedo preparar yo? ¿Cómo puedo desarrollarme personalmente? Si por ahí podemos llegar a decir que por un lado va la experiencia, que por un lado va la teoría, obviamente no podemos defender la teoría si no tenemos la experiencia, ni tampoco si no me preparo para ser padre, pero nunca lo termino siendo, pues al final la teoría va a estar ahí, pero creo que la experiencia manda. Entonces, ¿cómo es que estas personas que aún no son padres de familia pueden llegar a preocuparse para poder tener y generar este desarrollo personal previo a la experiencia de serlo? Parte de algo muy importante que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, yo siempre tengo un ejemplo muy bonito que dice que el perro más peligroso de las razas que existen es el chihuahua. Y entonces todo el mundo, Son del obviamente, mal. todo el mundo se ríe y dice, "Sí, porque ladran a todo momento, en todo momento". Pero decía César Milián, el encantador de perros, decía que un pitbull o las razas agresivas, con educación, con amor y con disciplina y ejercicio, se pueden controlar. No es que yo esté comparando todo lo que tengamos que aprender a un perro, pero creo a la hora de hablar del autoconocimiento. El chihuahua es muy peligroso porque tiene mucho miedo. Tiene una cantidad, un porcentaje muy alto emocional de miedo. Y el miedo lo vuelve a uno reactivo. Y cuando uno reacciona por miedo, es violento y es sumamente inconsecuente. Cuando yo disminuyo, ¿cómo disminuimos el miedo como padres de familia o como tutores? Porque tenemos el miedo siempre a lo desconocido, siempre es un miedo que está ahí pendiente. De hecho, algunos psicólogos, algunos psiquiatras dicen que el miedo es una alerta que te mantiene vivo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo logro que ese miedo no sea en mí, no haga de mí una persona tan reactiva? Yo, a través del autoconocimiento. La inteligencia emocional es importante cuando somos padres y madres y tutores. Cuando nosotros entendemos los principios de la inteligencia emocional a través del autoconocimiento, que son básicos, que es detectar, luego reconocer y aceptar la emoción, luego controlar esa emoción y luego transformar esa emoción. Son 4 pasos sencillos del autoconocimiento que hablan del desarrollo personal. Obviamente el desarrollo personal viene también, bueno, cuando una persona es obesa y comienza a hacer una dieta, cuando una persona es muy sedentaria y comienza a caminar, cuando una persona comienza a comer bien, a comer mejor, a consumir menos redes sociales, a platicar con personas menos tóxicas. Bueno, ahí también es crecimiento personal. Bueno, pero cuando yo me conozco, empiezo a entender un poco mis miedos y empiezo a ser menos reactivo. Cuando tengo disciplina por mí, cuando tengo amor por mí, cuando empiezo a entender que no puedo controlarlo todo, sino que simplemente puedo controlar el espacio que está enfrente de mi casa, por ejemplo. Hay una anécdota muy bonita en el estoicismo que dice, encárgate de barrer la parte de enfrente de tu casa y no te preocupes por la parte de enfrente del vecino. Si él quiere tenerla con las bolsas de basura ahí una semana, pues que las tenga, pero la tuya tiene que estar limpia. Tú eres responsable de eso. Ese es desarrollo personal. Hablamos del desarrollo personal, entonces básicamente la preparación, pero el irnos preparando en un mundo tan cambiante, tan evolutivo, que poco a poco nos introduce nueva tecnología en el diario vivir. Pasamos de un anuncio de una marca a otra marca y es una evolución constante que pareciera ser que va a un ritmo acelerado totalmente. Entonces nosotros como futuros padres o como las personas que nos ven que ya son padres, ¿cómo hacemos entonces para soportar este cambio? ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Y esto, pues, al final de cuentas, ¿cómo es que va a beneficiar? Porque no podemos adaptarnos sin un fin. Y creo que al final adaptarnos a la actualidad como tal es poder decir, bueno, si yo no me actualizo en este tema, quizá no pueda crecer laboralmente. Si yo no me actualizo de esta manera, quizá no tenga idea cómo realizar las cosas. Pero entonces, ¿cómo nos va a ayudar la actualización propia a nosotros, el poder sentirnos adaptados a este mundo tan cambiante
para poder trasladar este tipo de cambios y que nuestros hijos puedan no sentirlo tan fuerte. Hay un ejemplo bien interesante. Bueno, ahora todos los que están en tecnología lo pudieron haber notado. Tendrá unos 60 días este cambio en Google. Se dieron cuenta que las búsquedas de las páginas de Google, cuando decía uno buscaba algo y abajo decía la cantidad de páginas que encontraba, donde uno podía encontrar ese resultado. Pues ahora si te das cuenta, buscas algo y hay un scroll infinito. Ya no existe esa parte donde dice, por ejemplo, 3, 4 páginas para esto, ya no. Es un scroll infinito. Hoy en día tenemos un hiperaprendizaje en la adaptación al cambio. ¿Por qué TikTok, por qué Instagram es tan exitoso? Porque es un scroll infinito. Vas pasando y pasando y tras un video todo viene el día. Tras. Exacto. Nuestro cerebro busca salir del aburrimiento de una manera negativa. Eso se llama dopamina. Genera dopamina artificial de una manera negativa. Y la dopamina en sí la podemos entender. No somos psicólogos, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy neurocientífico, pero en educación lo puedo entender como la anestesia emocional. La dopamina es la anestesia emocional, entonces por eso es de que cuando yo estoy pasando el próximo video de TikTok, el próximo reel de Instagram, empieza una anestesia emocional que incluso me hace perder la noción del tiempo. Incluso me hace perder la noción. Yo enciendo el TikTok a las 3:33 y cuando reacciono 4 de la tarde. 4:50, por ejemplo. Seguro. Y yo tengo que ir a traer a los niños. Entonces son las 10 de la mañana y se me ocurre meterme un reel de Instagram y empiezo y paso. Cuando digo, almuerzo 12:30, no me da tiempo. Voy por los chicos, paso comprando algo de comida rápida y bueno, gracias a Dios hoy no viene mi esposo a casa, va a quedar en oficina y pum, se acabó. En la adaptación al cambio tengo que entender que todo está hecho para generar anestésicos emocionales. Todo está hecho hoy en día para generar anestésicos emocionales. En un entierro, vemos una persona que está llorando frente al féretro, pero a 7 personas atendiendo su teléfono. En una misa, en un culto, en una reunión de padres de familia. Hoy es muy común que en los espacios muertos las personas se preocupen porque su teléfono no tiene batería, porque tiene necesidad de esa dopamina que es la anestesia emocional que viene a destruir mucho el aprendizaje. La adaptación al cambio no sería dejar eso. La adaptación al cambio sería, primero, dosificar en mí el uso de las redes sociales, entender qué son las redes sociales, porque hay muchos padres de familia que todo creen que es del diablo, por ejemplo. Incluso, o sea, eso es del diablo. Eso ya dijo alguien que eso no es de... La educación ya cambió. Yo te pregunto, Leo, la última vez que mandaste un telegrama, y siempre lo hago, siempre les hago esa pregunta a los padres de familia. ¿Cuándo fue la última vez que mandó usted un telegrama? ¿Cuándo fue la última vez que te tuviste que subir al techo de tu casa para mover la antena porque se oía pero no se veía? O perdón, se escuchaba y no se veía. Se veía y no se escuchaba o simplemente nada. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste por disco? Y 7, tucu, tucu, tucu. 6, tucu, tucu, tucu. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve que preocuparme porque solo tenía que comprar un ringtone por mes para que cuando me llamaran sonara como el ringtone? ¿Cuándo fue la última vez que yo escribí una carta y la fui a poner al correo? O sea, de hecho ya ni existe correo en Guatemala. Es adaptación al cambio. Hay padres de familia que quieren seguir educando con tendencias del siglo XIX y XX en una era, en el siglo XXI, donde ya tenemos la inteligencia artificial, que por ejemplo, algo que estaba yo viendo ayer, la hija de Antonio Aguilar, agarraron la cabeza de ella en el cuerpo de otra persona, la inteligencia artificial hizo la canción y pusieron el video. Se tardaron 48 horas los programadores para darse cuenta que era un montaje de inteligencia artificial. Bueno, Bad Bunny tuvo un gran problema porque saca su disco. Fue un éxito la canción. A las 6 horas, un chico de 13 años con inteligencia artificial saca una canción y es más sonada la canción que saca el chico en inteligencia artificial que el disco entero de Bad Bunny. Hoy en día no podemos quedarnos con eso, lo vas a ver con el tiempo. Porque entonces regresaríamos al siglo XIX, al siglo XX, donde dice, lo malo lo tuve que aprender en la calle, lo bueno me lo tuvieron que decir después cuando me corrigieron, pero nunca aprendí algo que me sirviera para la vida. Esto debí de haberlo aprendido ahí en la escuela, o esto me lo debieron de haber dicho mis padres.
A veces no estamos a esa adaptación, no queremos esa adaptación. A veces huimos, pero por un punto, y con eso creo que se agota este punto que es algo muy importante. El cerebro tiene una tendencia a la ley del mínimo esfuerzo. Entender lo que está pasando en las redes sociales significa media hora de aprendizaje, de autoaprendizaje para un adulto. Y a veces no queremos. El cerebro no te va a levantar y te va a decir, ya viste 7 episodios de esa serie, ya basta. No, el cerebro no te va a decir. Otro más. Porque es la dopamina, la anestesia de la realidad. Que la dopamina en sí es buena, pero obviamente la artificial es una anestesia. El cerebro no te va a levantar del sillón y te va a decir, vamos a correr 5 kilómetros. Están subiéndote los niveles de triglicéridos, el colesterol, vas a tener un infarto antes de los 40. O sea, el cerebro no te va a decir eso, el cerebro te va a decir, quédate ahí, no hay problema. No hay. O sea, la energía que yo necesito es para tu digestión y punto, no gastemos más energía. A veces, adaptarnos al cambio significa vencer esa ley del mínimo esfuerzo. Adaptarnos al cambio significa ir contra nuestros miedos para no ser tan reactivos como el chihuahua. Adaptarnos al cambio significa aprender. Pero yo tengo hace muchos años que no dedico media hora a aprender algo nuevo, por ejemplo. Eso es adaptación al cambio. Arriesgarme a aprender un poquito. Media hora de las 24 que están al día. ¿Verdad? A raíz de esto, hablemos de desarrollo personal, mencionemos nuevamente la adaptación al cambio. Entonces llegan lo tradicional, los que todos tenemos que tener, pues en mi grupo de amigos, en la oficina, pues siempre hablamos de, por así decirlo, un líder, hablamos de un sensei, de un maestro, una persona a quien seguir, que por lo regular, pues en la historia del ser humano, si nos redirigimos a muchísimos años atrás, hasta los más grandes filósofos, pues cada uno tuvo un maestro, tuvo una persona a quien seguir, a quien continuar los pasos, pero sobre todo de quién aprender. Entonces, esta tercera etapa que nos mencionas, pues es la parte del modelo a seguir. Es cómo es que las familias, hablemos directamente de Guatemala, una familia con profesionales como cabezas de familia, por lo regular va a tener una mayor cantidad de profesionales en su misma familia. Una familia donde papá y mamá quizá no alcanzaron por sus condiciones, por su estatus de vida, nunca fueron profesionales, pero quizá con mucho trabajo y mucho esfuerzo que quizá no nos pueden mostrar como modelo a seguir en la forma estudiantil, por ejemplo. Papá y mamá no son arquitectos, no son ingenieros, porque yo tengo que serlo. Es un tradicional mensaje que quizá las generaciones anteriores a nosotros, pues quizá lo venían provocando constantemente. En cambio ahora, pues por lo regular, papá y mamá se han esforzado, han estudiado, han sacado una carrera, pero si vemos, ¿a qué quiero llegar? Que si vemos cómo es que papá y mamá tienen 40, 45, 60 años, y mi abuelito, que en paz descanse, él leía libros, él era amante de leer, y a nosotros los nietos seguramente, creo que una o dos salieron muy lectoras. Entonces, pero era más fácil seguirlos si tenemos un ejemplo. ¿Cómo entonces papá y mamá, tutores, como yo mencionabas, incluso quizá a veces siendo tío, cómo uno puede llegar a ser un modelo a seguir? Porque hay muchos, yo tengo un sobrino que por lo regular tiende a seguir más los pasos de sus tíos, no tanto el de su mamá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que uno como persona puede desarrollar esta faceta de ser un buen modelo a seguir? Creo que, bueno, esta respuesta es buena. Esta pregunta es muy buena. De hecho, te felicito, Leo, el mejor docente es aquel que hace las mejores preguntas, no el que da las mejores respuestas, porque lo hace pensar, te hace crear, te hace cuestionarte. Si en tu cabeza hay un martillo, lo único que vas a ver son clavos. Lo único que vas a ver son clavos. Había un constructor que diseñó la última parte de Madrid. Los que han viajado a Europa, viajan a Europa en el tour, van a Francia, van a Italia, van a Inglaterra. Pero como el avión siempre es más barato y los tours siempre son más baratos y llegan a Madrid primero, todo el mundo se enamora de Madrid porque Madrid es una ciudad sumamente evolucionada y muy moderna. Pues la persona que terminó los últimos el 20% de esa modernización tiene 88 años. Él escribió un libro, a mí me gusta mucho mencionarlo porque él dice que él contrata a sus fontaneros por la visión 360 que tengan. Entonces dice que alguien llega y le dice, mira, quiero que pongas un grifo ahí en la cocina, y entonces, ¿pero cómo lo vas a poner? Y entonces viene uno de los fontaneros y dice, lo voy a poner así porque el goteo cae aquí, punto.
Pero él contrata a la persona que dice no se ve estéticamente. Yo lo voy a poner así porque estéticamente se ve bonito, pero también el goteo es esto, pero la señora cuando camine por acá, pero cuando esté alguien del otro lado de la pared no escuche el sonido del agua. O sea, en un contexto. Ser un modelo a seguir responde a no solo ver el árbol que le está tapando la visión a uno de todo el bosque. Muchas de nosotros hemos crecido con personas que pues, no trascendieron a niveles académicos superiores, no terminaron la universidad, no hicieron una maestría, un doctorado, como está en la exigencia de hoy en día. Posiblemente algunos son hijos de padres analfabetas que hasta la fecha pues, tuvieron la oportunidad de hacer terrenos, hacer casas, tener propiedades materiales, pero pues, no saben leer y escribir. En México me causó mucha curiosidad porque pedían un currículum y decían, hijo de padres profesionistas. Una de las condiciones, o sea, sus papás tenían que ser profesionales, si no, ni deje su currículum. Tiene que hablar 2 idiomas, 5 años de experiencia y que ambos padres sean profesionales. Bueno, entonces esta exigencia le va diciendo a uno que el modelo a seguir tiene que ser de acuerdo a lo que pide el mundo y no. También el modelo a seguir cumple con otros requerimientos que, por ejemplo, hay hijos que crecieron en hogares de alcohólicos y no fueron nunca alcohólicos. Hay hijos que crecieron en hogares de violencia y son las personas más pacíficas. Hay hijos que crecieron en hogares desintegrados, son hijos de madres solteras que hoy en día tuvieron una familia y son familias ejemplares. El modelo a seguir es mucho más profundo. El modelo a seguir tiene que ver con la dopamina. La dopamina genera en una parte muy bonita de nuestro cerebro, en el hipocampo, genera los recuerdos. Y de acuerdo a la dopamina que haya sido sugerida o que haya uno podido crear, es la duración del recuerdo. O sea, si yo tengo un recuerdo muy bonito con mis papás y la dopamina viene por salir a jugar, porque hizo las tareas conmigo, porque yo lo vi yendo a preguntar mis notas, no solo regañándome por ellas, porque lo vi yendo a traerme al colegio y no solo, ya vinieron, qué bueno, pasen. Esa dopamina de la felicidad o ese sentimiento de felicidad va a entrar a mi cerebro y va a hacer que el recuerdo sea más largo. También pasan las cosas negativas, lamentablemente. Pero ser un modelo a seguir es poner en el cerebro de mis hijos, en la memoria de mis hijos, que se puede a pesar de las adversidades. Que la forma en que yo lucho, digna y honestamente, es la forma en la que yo he salido adelante. Ser un modelo a seguir como padres y madres de familia en mis cuidados en la educación de los hijos, es poderles decir a mis hijos que yo pongo un plato de comida enfrente de ellos con un esfuerzo y un sacrificio digno. Que posiblemente esa retórica que todos oímos de si yo hubiese tenido, usted tiene, ¿por qué no aprovecha? No sirve. Porque eso funciona con aquella técnica de la puerta, que uno le abre la puerta a su hija de 9 años y la nena dice, ya te vas, no te vayas, entra a jugar conmigo. Y después la cierra y después al ratito la vuelve a abrir y dice, cerrala por favor. Porque los hijos van evolucionando de una manera muy rápida. Un ratito son niños, cuando yo volteo a ver ya son adolescentes, cuando volteo a ver ese adolescente ya es universitario, y cuando volteo a ver ese universitario me va a dejar a sus hijos porque yo ya soy abuelo. La vida pasa muy rápido. Tiempo para ser modelo a seguir es en microsegundos. ¿Cómo hacemos entonces, Cristóbal, para poder entender este modelo a seguir, pero sobre todo, pues, como líderes, como ejemplos, sobre todo como padres, cómo les hacemos a ellos ver que el cuarto punto que me gustaría que nos desarrollaras en este momento, que es la mejora de habilidades? ¿Cómo vamos a potenciar? Porque al final es lo que todo pasa. Es que lo mencionaste ahorita y diste creo que en el clavo perfecto. Tradicional padre, tradicional madre, es que vos tenés que ser mejor que yo. Es que tenés la obligación de ser mejor que yo. Pero creo que no por el simple hecho de nacer de un papá que logró este nivel, quiere decir que ahora nosotros, pues, en automático, si nos sueltan, solo porque él llegó aquí, nosotros ya vamos a poder llegar acá. Al final son acompañantes en el camino, porque, pues, mi mamá toda la vida lo ha dicho, los hijos son prestados. Y el hijo no va a hacer lo que yo quiero, él va a hacer lo que... realmente lo ha defendido. Mi mamá ha defendido esa parte y conozco a muchas señoras que han dejado ser a sus hijos literal, lo que quieran, con el afán, siempre y cuando lo haga feliz, lo haga competente y sea una persona que se sienta desarrollada.
Pero entonces, ¿cómo hacemos y cómo apoyamos a nuestros hijos para que puedan mejorar sus habilidades? Y quizás no hablemos de la parte de cómo hago que sea profesional, cómo hago que haga plata. No, no, no. Vámonos a la parte de más sencilla, porque hablemos de niños pequeños que sean que sean disciplinados, que puedan ser agradecidos, que sean niños felices también al momento de desarrollar sus habilidades. Claro, creo que Johan Cruyff, un jugadorazo, jugadorazo. Fue famoso porque en el 78 jugaba en el Barcelona y misteriosamente le secuestraron a la esposa como 2 semanas antes del Mundial del 78. No querían que llegara a jugar a Argentina. Llegó a ser el mejor en su época futbolista, pero a los 13 años su entrenador le dijo, como estás jugando, no vas a pasar de tercera división. Mejor dedícate a otra cosa. Pero esos ejemplos los hemos escuchado. Entonces, dice que un talento nace 1 en 8 millones. 1 en 8 millones. Alguien que sale talentoso para algo, sale 1 entre 8 millones de habitantes. Bueno, Guatemala somos 16, no ha nacido ni uno para el fútbol, pero bueno, es algo científico que se ha Pronto, visto, pronto. que pronto se verá un Messi entre nosotros. Bueno, ¿por qué cuento yo esto? Porque él decía algo en su discurso muy bonito motivacional, decía, si algo se te da bien, hacelo. Si esto que se te da bien te emociona y te motiva todos los días a levantarte y practicarlo, está bien. Y 3, si a la hora de explicarlo no te confundís y no te trabas, estás haciendo lo correcto. El mismo día que mi mamá se graduó de mamá conmigo, me gradué yo de hijo. Los dos empezamos una aventura que estábamos comenzando a descubrir. Las habilidades que se pueden desarrollar son, me tengo que enamorar de esta pasión de ser padre y madre. Los hijos, como bien decía tu mamá, es un paso muy rápido. Todo es temporal en esta vida. Nada es para siempre. Yo traigo a colación un ejemplo, no quiero que esto se torne de la vida religiosa, pero traigo un ejemplo. Llega Dios y le dice a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán no enfrenta su realidad, no es honesto, no asume la responsabilidad de lo que había cometido, según la historia, y culpa a la mujer que tú me diste. Años después, el hijo de Adán, porque es hijo de Adán, Caín, le dice, ¿y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él tampoco asume su responsabilidad, no es honesto y culpa a alguien más. Y dice, ¿y yo quién soy? ¿Acaso yo soy encargado de él, pues? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué el ejemplo tan bonito? A mí me encantó este ejemplo y cuando hice el análisis, porque los patrones de conducta se repiten. Los patrones de conducta y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con andar creyendo que algo va a pasar y que va a venir un eclipse que va a tardar o 3 días o va a meter un chispazo y nos va a cambiar la idea. No, es progresivamente. Yo, primero, por estos pasos, estos 6, vamos ya casi acercándonos al final, pero en estos pasos lo que me trata de explicar el aprendizaje para toda la vida es que yo todos los días tengo que renovar mi compromiso de ser padre. Todos los días tengo que entender que yo no me estoy desquitando ni positiva ni negativamente con mis hijos, que estoy aprendiendo a ser una mejor persona. Y ser una mejor persona implica un día antes dejar escrito, mañana tengo el reto de no gritarles a mis hijos. Mañana tengo el reto de abrir su mochilita y ver qué es lo que van a hacer. Mañana tengo el reto de oírlos media hora. Pero escucharlos, la comunicación efectiva o la crianza positiva es, yo escucho a mi hijo, pero a la hora de escucharlo no lo escucho para corregirlo, para criticarlo, para regañarlo, para burlarme de él. Lo escucho, pasivo, atento, y hago que él se sienta bien. Es uno de los propósitos más bonitos que puede tener alguien, porque, como decía Johan Cruyff, si se te da, síguelo haciendo, y entrena mucho para eso. Toda la vida. Ser padre es hasta el final. Ser padre es hasta el final. Obviamente cambian los roles. Hay una edad en la que ya no es hijo de dominio. Hay una edad en la que yo ya no puedo exigir ciertos resultados, pero el tiempo que yo pueda estar con ellos, el tiempo que el cerebro está en maduración, en proceso de madurar, como decía Piaget, como decía Don Bosco, antes de que agarren la abstracción, antes de los 14, 15 años, ese tiempo para mí es pleno. En ese tiempo puedo estar yo inyectando con el ejemplo.
Porque San Francisco de Asís decía algo muy bonito. Tu ejemplo me gustó, pero se escuchó demasiado fuerte lo que realmente hacías. O sea, tus palabras me gustaron, pero lo que realmente hacías lo escuché más. Eso es parte de dejarme ir, de crecer como ser humano, de ser padre y de ser madre, ¿verdad? O tutor. Cuando hablamos de el crecimiento y este aprendizaje mutuo padre-hijo que vamos acelerando conforme pasan los años, bien lo decías, los años de niño, pues a veces nosotros mismos los seguimos añorando, pero a pesar de existir nosotros como personas, como sociedad, en este mundo en el que definitivamente, pues aunque no lo quisiéramos de esa manera, donde la plata, donde cuando hablamos de dinero es un tema eh, no quisiera decir solamente importante, es un tema vital en la existencia, crecimiento de las familias. Eh, Vengamos al ejemplo tradicional de sea papá o sea mamá. No vamos a entrar en este rol de géneros, sino que simplemente uno de los dos, o incluso en lo regular en la actualidad, ambos ven y luchan día a día por traer ese sustento a la casa, porque no le falte un buen colegio, porque no falten zapatos, porque no falte comida en la mesa, pero al final llega al punto donde pues papá llega cansado, mamá llega cansada, el niño quizás estuvo en el colegio, algún curso en la tarde en el mismo colegio, que los establecimientos ya se prestan para esta colaboración, pero al final, ¿cómo llegamos entonces a hacer el respiro, el tradicional, la tradicional frase que nos dicen en el trabajo, sus problemas de la puerta para afuera? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque ese chip, pues hay que rotarlo constantemente. Pero entonces, ¿cómo hacemos para llegar a casa? Llegamos cansados. Quizá no fue nuestro mejor día. Pero entonces, ¿cómo participamos activamente? Lo mencionabas, creo que eso de dejarnos una nota para Leonel del futuro, que Leonel del futuro se encargue de este problema y comprometernos. ¿Cómo hacemos para que la participación como padres no se quede en el decir, es que yo te pago esto, es que porque yo te pago lo tenés que hacer, es que no estás haciendo tus tareas? Pero si no vimos su cuaderno, ¿de qué tareas le dejaron? No leímos ahora por WhatsApp envían las maestras el seguimiento que hay que darle a los niños. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque creo que esta participación activa de un padre de familia, yo siempre de niño me cuestioné por qué mi papá quería que yo fuera el que le sostuviera la linterna bajo el capó del carro. Si usaba un destornillador era una mano y la izquierda le hubiera servido para la lámpara y él hubiera sabido dónde quería específicamente que se le alumbrara. Pero mientras él iba quitaba una candela. Mira, esta candela hay que secarla. Quizá por eso no arranca. Probemos. Mira, destapemos aquí el radiador. Y quizás no me enseñaba con teoría un libro sentado en un escritorio, pero conforme pasan los años va entendiendo uno que aprendió ciertas habilidades, no porque nos la enseñaran como estamos acostumbrados a creer que es el aprendizaje, más que todo por el hecho de decir, papá estuvo ahí. Quizás nunca me dijo, sentate, te voy a enseñar. Quizás solo fue, vos, alumbrame bien. Entonces, ¿por qué es tan importante la participación activa, Cristóbal? Creo que todo lo que mencionaste es bonito. Además, hay una parte que me llamó mucho la atención cuando le dicen a uno en las empresas, mire, no traiga los problemas de casa, y en la casa le dicen a uno, no traigas los problemas de la oficina. ¿Cómo hacemos esa diferencia? ¿Cómo entendemos que todo lo que vivimos es un aprendizaje? ¿Cómo nos ponemos en modo autoaprendizaje? Que ese es el gran reto de hoy en día. Yo lo resumo a esto, siempre digo que la participación activa es un hábito. Nosotros tenemos algo que se llama voluntad. La voluntad es como la gasolina de nosotros. Yo así lo explico. Los hábitos los explico de esta manera y los hemos trabajado de esta forma. Esa voluntad está dentro de nosotros somos un tanque de gasolina y cada vez que tenemos que tomar decisiones, vamos a la voluntad. Si tenemos voluntad, pues gastamos un poquito de voluntad. Por ejemplo, tenemos que tomar la decisión de hacer este trabajo de esta forma. Bueno, agarro un cuarto de mi voluntad y lo hago. Luego tengo que tomar una decisión sobre qué es lo que voy a almorzar ese día y digo, hoy tengo como ganas de pollo frito y papas fritas. Agarro un cuarto de la voluntad y tomo la decisión y me como el pollo y las papas. En la tarde tengo que tomar la decisión de si me voy en bus, si me voy a pie, y entonces tomo la decisión y veo que mi tanque ya va un poquito ahí bajito, pero tengo que tomar la decisión, entonces agarro y tomo la decisión. Cuando llego a la casa, pues ya llevo con una gasolina de voluntad ya va bien bajita. Ya estamos en reserva.
Y yo había prometido no gritar, había prometido hacer tareas con mis chicos, había prometido ayudar en los deberes de oficios de la casa y lavar los platos, pero como ya tengo la voluntad hasta abajo, yo ya no quiero saber nada. Y empieza la justificación negativa. Y activa mi cerebro una justificación negativa y dice, vengo cansado de ir a hacer lo que me corresponde, mínimo quiero lo mismo de este lado. ¡Pum! Somato la puerta y se acabó. Entonces esto viene a invadirlo, o esto lo destruye cuando yo construyo hábitos. Cuando yo construyo hábitos, voto esa situación de tener que tomar de mi voluntad para hacer las cosas en el día. Por eso es de que en la noche, cuando yo no tengo hábitos, en la noche se experimenta la mayor cantidad de recaídas. Es cuando las personas que están haciendo dieta en la noche la rompen. Cuando las personas que han dicho no voy a fumar, en la noche fuman. No voy a contestar el celular a la tóxica o al tóxico, en la noche contestan el celular al tóxico. ¿Por qué? Porque se gastaron toda su voluntad tomando decisiones durante el día. ¿Para qué sirven los hábitos? Los hábitos sirven para no tener que tomar tantas decisiones. Entonces yo le digo, yo en ese compromiso o en esta situación que estamos ya entrando, yo le digo a mis hijos, vamos a hacer un hábito, el hacer las tareas. Leo, incluso puedes decir, va a ser un hábito ser feliz. Ser feliz es un hábito. Y entonces yo ya no tengo que tomar mucha gasolina de mi voluntad. Llego fuerte en la noche con la voluntad y entonces soy férreo, sigo cumpliendo mis objetivos, mis metas se van a lograr porque no estoy gastando mucha voluntad cuando yo convierto toda mi vida y la paso a modo hábito. Entonces, ¿cómo se logra un hábito? Yo sugiero el plan de 30-30. 30 días, 30 minutos. Si yo quiero ser un buen padre de familia, 30 minutos, hago las tareas y reviso durante 30 días. Si en el día 27 yo fallé, el próximo día no será el día 28, será el día 1. Porque mi cerebro lo va a entender. Hasta que yo cumpla 30 días, se entró como un hábito. Luego formo otro hábito de leer 30 días. Luego formo otro hábito de aprender algo por YouTube. Hoy en día hay infinidad de cursos. Luego hay otro hábito de, por ejemplo, ver qué es la crianza positiva y crianza con amor. Y así, y voy formando hábitos, y voy formando hábitos. Y entonces cuando yo ya voy formando varios hábitos, yo empiezo a entender que el llegar a casa en la noche es un momento de felicidad y es parte de mi rutina. Y entonces ayudo a hacer tareas, ayudo a lavar los platos. La participación activa también se entiende creando hábitos, preguntando en el colegio cómo van mis hijos, no solo dejando que una parte del matrimonio lo haga. Y si solo soy yo, padre soltero, madre soltera, pues involucrándome en por qué este punteo, qué es lo que tengo que hacer. La participación activa también, yo la veo, Leo, nadie se puede conformar con la matemática que le dan en el colegio o en la escuela. Si querés ser un buen matemático y tener un hijo excelente en las matemáticas, tenés que pagar tutorías matemáticas por fuera. O sea, un karateca no es karateca por la hora que va al dojo. Ese karateca logra ser un excelente karateca porque en la mañana salta cuerda 15 minutos, porque hace gradas, porque corre 5 kilómetros, porque lleva una dieta, porque usa suplementos alimenticios, porque además hace prácticas personales y empieza a entender qué es la sombra, qué es el sparring, cómo entra, cómo sale, 1 o 2 o 3 llaves, de acuerdo a la técnica. Pero si el karateca se conforma solo con los 30 o 35 minutos que tarda la clase, es un karateca normal. Si el padre de familia quiere que su hijo gane una beca en el extranjero, por ejemplo, aunque el padre de familia no haya terminado la secundaria, yo estoy hablando de hábitos. Estoy diciendo que si yo quiero que mi hijo vaya al extranjero a una beca, que mi hijo sea una persona que sobresalga del medio, yo no puedo dejarlo solo con las clases de mate que están en el colegio o en la escuela. Yo tengo que pagar unas clases extras o negociar las clases. Eso es participación activa. Eso es ver que si yo quiero que mi hija sea excelente en las matemáticas, la meto también a clases de música, porque esa lógica va a ir captando en ella, haciendo nuevos neurotransmisores. También le voy a decir a mis hijos que si yo quiero que ellos ejerciten su letra, pues les compro otro cuaderno y les digo, bueno, 20 minutos para escribir. Y eso va a desarrollar su letra. O sea, crear hábitos, la participación activa es ir más allá de lo que la gente normal está haciendo. Entiendo entonces que a través de la creación de hábitos, y no solo crearlos, porque, pues decías, 30 días, sostenerlos, al final de cuentas la forma más práctica de llegar a la cima es seguir caminando.
Entonces, cuando hablamos de crear hábitos y que nuestra vida se base de esta manera, es donde vamos a llegar entonces. Y decía, si yo quiero que mi hijo salga al extranjero, pues tarde o temprano el hijo va a decir, bueno, yo también me quiero ir. Entonces, de esta manera, pues vamos a fomentar y llegar al punto número 6, que es fomentar el crecimiento, en donde a través de cursos extras, en donde a través de este acompañamiento, que pues seamos realistas, y lo mencionabas. Yo quiero que mi hijo sea muy bueno en matemáticas, pero yo no lo soy. O sea, también yo no me puedo sentar una hora a enseñarle. A veces toca, pues, un esfuerzo extra. Vamos a llamarlo no un pago extra, sino un esfuerzo extra para que nuestro hijo o hija pueda mejorar definitivamente. A través de poder fortalecer lo que es el que crezca, crear esta idea en él, en que sus necesidades profesionales o a futuro sean satisfechas en algún momento, pero Ujú. creo que lo que uno crea o lo que los padres llegan a crear en una persona que busca ser profesional, que busca desarrollarse de la mejor manera, es alcanzar metas. Pues nosotros como cooperativa tenemos el haciendo los sueños realidad, pero creo que a los hijos, más que enseñarles sueños, debemos marcarles metas. Creo que un sueño a veces puede ser una luz guía. Mi sueño es llegar allá y no me doy cuenta cuántas metas tengo que ir cumpliendo y quizá muchas veces ese sueño, como lo vimos, nunca se llega a ser realidad. Pero si llegamos a un punto donde volteamos a ver y la inflexión en nuestras vidas va a ser increíble el decir, wow, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estuve cuando era niño? ¿Cuántas veces como hijos no renegamos? ¿Por qué me pusieron a mí a hacer esto hoy? Mi mamá quiere que barra la casa y ahí va uno renegando todo el Claro. tiempo. Y ahora con el propio departamento ahí está uno limpiando, sacudiendo. Quizá no nos dimos cuenta de que ellos nos fomentaron a este crecimiento durante toda la vida. Y tengo marcado entonces, antes de poder empezar este programa, realmente hicimos algunas consultas vía nuestras redes sociales, a través de compañeros, y me dejaban una pregunta que me gustaría que pudieras respondernos dando ya en parte cierre a este tema. Claro, claro. Ok, ya vimos cómo es prepararnos, cómo es adaptarnos al cambio, cómo es ser un modelo a seguir. Ya vimos todos estos puntos, pero entonces tampoco es decir, bueno, yo le voy a hacer todo a mi hijo. Ok, entonces, ¿cuándo es conveniente dejar que ellos resuelvan solos? Es conveniente dejar que ellos resuelvan enseñándoles a resolver, pero ¿cómo les enseñamos a resolver? Primero, yo aplico la técnica del tienda a su cama. La gente se queda pensando, ¿por qué tienen que tender la cama? Y les digo no, en las escuelas de padres, no deje salir a su hijo si no ha tendido la cama. Si no ha tendido la cama, no deje que su hijo salga. Y luego le va agregando otras metas y otros objetivos, porque cumplir los sueños es fruto de un hábito de ser exitoso. Ser exitoso es un hábito. Ser exitoso no es ganarme la lotería, casarme con alguien o que alguien me herede, o encontrarme dinero en la calle. Eso es, bueno, ser afortunado, etc. Pero ser exitoso es un hábito. Comienza tendiendo mi cama. Yo siempre les hago la pregunta y les digo, ¿cuántos de ustedes han puesto el reloj a las 5 de la mañana porque quieren salir a correr? Bueno, todos levantan la mano y dice, ¿cuántos de ustedes cuando suena a las 5 posponen 15 minutos, posponen 15 minutos, posponen 15 minutos? Bien, ahí llegó la primera derrota de su día. Usted empezó perdiendo su día, perdiendo con uno mismo. Segundo, ¿cuántos dijeron, hoy hago el desayuno? Yo voy a desayunar, pero me lo voy a hacer yo. Y por haberme levantado tarde, no hice. Yo voy a planchar mi camisa porque voy a ser independiente. No la planché, usé otra. Incluso una que no olía muy feo y me la volví a poner y bueno, ahí se va. ¿Cuántos dijimos no voy a pelear y peleé? Voy a llegar al trabajo temprano y llegué tarde. Al final del día, esa persona es un fracasado, porque todas las metas que se puso diarias las perdió. Entonces yo les digo a los estudiantes, a los hijos, hay que enseñarles a tender su cama. Si él cumple con tender su cama todos los días, empieza el camino de sus sueños. Si un día antes deja arreglada la mochila, lustrados sus zapatos, empieza el camino a cumplir sus sueños. Si él el domingo en la tarde se preocupa porque su pantalón no está, porque hay que subirle o bajarle el ruedo, porque el suéter hay que ponerle otra codera, ese niño, esa niña empieza a caminar el camino hacia sus sueños. Yo lo que tengo que hacer en mis hijos es empezar a hacerlos independientes. Pero ¿cómo logro hacer independientes? Pequeños retos, como papá y como hijo, pequeños retos. Ahora, ¿cuándo dejo yo que ellos resuelvan?
Bueno, esa es una parte de la pregunta muy bonita, pero yo le he visto que cuando ellos proponen soluciones o alternativas, cuando ellos proponen alternativas, están bien, ahí dejo que ellos resuelvan. Cuando ellos me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Puedo hacer esto o lo otro? Pero cuando ya no tienen alternativas, quiere decir que el cerebro se negó, ya no hay aprendizaje ahí, ya no hay. Cuando emocionalmente ellos perdieron el control. ¿Cómo es que pueden perder ellos el control? Cuando, por ejemplo, ellos comienzan con una situación de que gritan para obtener algo, ya no, ahí tengo que intervenir. Ahí tengo que intervenir. Cuando algo es muy repetido en el colegio o en la escuela. Hoy perdió el sacapuntas. Mañana lapicero. Mañana el lapicero. El miércoles me perdió la gorra con la que yo lo mandé. El pachón el jueves. Y el viernes le digo, ¿y el suéter? Va a perder la mochila el lunes. El lunes pierde la mochila. Y obviamente a final de la unidad me perdió matemática, idiomas, sociales. O sea, está acostumbrado a no hacerse responsable. Yo lo acostumbré a solucionarle todo y a no intervenir. Una cosa es intervenir y otra cosa es solucionar. Yo tengo que intervenir cuando esto está pasando, entonces ya voy con el profesor, le pregunto, mire, él ha estado perdiendo 3, 4 cosas importantes. Para terminar este punto, creo que las cosas que yo hago para ser libre son muy diferentes a las que tengo que hacer para mantenerme libre. Al comenzar yo decía, hoy en día la educación es ser libre. Eso significa educarse, lograr la libertad. Pero las cosas que yo tengo que hacer para aprender son muy diferentes a las cosas que tengo que hacer para para mantenerme aprendiendo. Y para mantenerme como padre y madre exitoso, yo tengo que intervenir en estos momentos, o tengo que dejar pequeños retos para ellos y para mí, ¿verdad? Eso sería básicamente. Como última pregunta que nos dejaron aquí las personas que nos ven en los diferentes episodios de Hablando con Interés, Cristóbal, tengo una pregunta que esa sí ya nos enlaza a nosotros bastante como cooperativa. Y traigo una historia que era lo tradicional en mis cumpleaños, que una tía, abuelita, efectivo. Hablamos de hace 30 años ya, cómo ha pasado el tiempo, donde 50 quetzales de regalo de cumpleaños era muchísimo. Claro. Entonces mi mamá venía y decía, bueno, yo recibí tus 50 quetzales, pero te voy a dar 10 ahorita. No, es que yo quiero, son mis 50. Viene la frase son míos, a mí me los regalaron. ¿Cómo hacemos entonces para que los niños pues vayan entendiendo desde chiquitos el poder adquisitivo como tal, el valor que tiene el dinero y el juego que va a cumplir en sus vidas, pero sobre todo enseñándoles el hábito y el acompañamiento de la parte fundamental del ser humano como lo es el ahorro? Creo que la educación financiera en el eje transversal de nuestro CNB, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de vida sostenible, es importantísimo. A partir de cuarto, quinto y sexto primaria comienza, pero yo creo que comienza la educación financiera, comienza cuando empezamos con las emociones. Crear hábitos es sumamente importante. Algunos hablan del voto de pobreza, dicen que, no, es que él está haciendo voto de pobreza, y que mire, no compra nada. El voto de pobreza en sí no es, o mantenerse entre comillas, como dicen algunos, pobre. Lo han malinterpretado porque emocionalmente este mundo, ves un estado de WhatsApp y ves a alguien comiendo carne en un restaurante donde ese plato cuesta 500 quetzales, por ejemplo. El papá siente esa frustración de no poder llevar a su familia y tiene que pagar la renta un día después. Entonces dice, no, vamos, nos lo merecemos. Eso le está dando una educación como modelo a seguir al chico, de que él tiene que obedecer a sus emociones y no a su razón. De que sigue siendo el mismo chihuahua de siempre, como al principio. Tiene mucho miedo de no tener. La educación financiera es más que todo entender que no es que yo no tenga, sino que qué puedo hacer con lo que tengo, con lo poco que tengo, o con lo mucho. ¿Cómo lo puedo distribuir? Mis hijos tienen que entender que no todos los días se puede tener algo. Mis hijos tienen que entender que el pastel se debe de comer por poquitos. Si yo educo a mis hijos a comer un solo pan viendo el Chapulín, ellos van a entender eso. No solo un pan y punto. No, pero tengo hambre de más. Un pan es suficiente. Si empiezo a entender eso, ellos empiezan a decir, tengo que tener disciplina. Regresamos a lo de tender la cama. Si tendes la cama, te doy un quetzal. Eso es malo, porque el quetzal será su única remuneración el resto de su vida. Lo va a hacer por dinero. Le voy a entender que algo que es bueno para él, le estoy dando a entender que solo es por dinero.
Y entonces ahí es donde la educación financiera tiene su colapso en un país como el nuestro. Yo tengo que explicarle, por ejemplo, creo que acá se alarga uno más porque la educación financiera es bastante amplia, pero al final de los noventas, yo al final de los noventas tenía, en 1999 tenía 19 años. La única opción que me dieron ahí fue ser ingeniero o ser médico. Era la opción. Al principio al final de los 70s o de los 80s era soldado o sacerdote. Ahora al final de los 90s era médico o ingeniero. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque eran, entre comillas, las que más dinero daban. A principio de los 2010, o de los 2000 que le dicen, las opciones ya habían cambiado totalmente. Habían salido como 15 opciones que no conocíamos. Mecatrónica, por ejemplo, es algo que no conocíamos. Pero ya las opciones empezaron a descender y cada vez iba más por dinero. ¿Cómo le explico yo a mi hijo entonces emocionalmente y financieramente que debe de ser disciplinado y que su carrera no la debe de elegir por la plata que va a ganar, por las frustraciones que el papá le heredó, por ejemplo? Es que yo no tuve y por eso tenés, agradecé. Yo nunca tuve un Nintendo, ahora tenés la Play 5 y esto y lo otro, etc. No le puedo dar todo lo que él quiere. No le puedo dar todo lo que él quiere. Debo de aprender a darle lo que él necesita. Debo de aprender como papá a entender que por no comprarle un helado, eso no es el acabose. Debo de entender como papá a ponerme en los zapatos de él y ser el adulto que yo decía tener. ¿Qué hiciste con los 10 quetzales que te dio la abuelita? Ir a la tienda. Tienda, los vamos a dosificar. 2 quetzales, no, pero no me va a alcanzar. Los dosificamos. Y regresamos a lo de la linterna, viendo el desarmador. ¿Y por qué me tiene acá? Pero mi papá, ¿por qué no dejaba que yo gastara los 10 de un solo? Porque cuando fuiste adulto y entendiste el proceso, cómo funcionan las tarjetas de crédito o cómo funciona un préstamo, por ejemplo, y dice uno, gracias a esos 10 que mi papá me dijo que los gastara en 10 días, por ejemplo. No me dejó gastarlos de chorro, me dejó gastarlos por gotas. Eso es un aprendizaje. Cuando yo era niño, otra breve historia, realmente, y eso 100% agradecido, ha sido de la forma que me enseñaron financieramente mis papás. Cuando éramos pequeños, pues nos daban diario, limitado pero diario, nunca faltó. Sin embargo, llega un punto de juventud, cuando ya saltamos el ser niños, que saben que como niños nos los vamos a acabar. Mi papá decía, ay, muchachos, que si ustedes me están obligando a andar efectivo todos los días, vamos a hacer algo. El domingo en la noche, cuando ya regresábamos de la iglesia o algo por el estilo, pues nos sentaba después de la cena en la casa y nos decía, bueno, mucha, su semana, para lo del colegio exclusivamente. Entonces, y mi mamá siempre dijo, ustedes deciden si se lo comen todo el lunes y pasan hambre de martes a viernes o si lo distribuyen. Algún día tendrán más gastos, algún día tendrán menos. Claro. Y creo que es de esas formas, Cristóbal, que si siguiéramos hablando del tema, aquí podemos estar días, estoy seguro que podemos estar días. Entonces, pues realmente espero que las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, hayan aprendido muchísimo de este tema. Y como bien dije al principio, solo es la punta del iceberg, porque estoy seguro que aprender cómo ser un padre, las decisiones a tomar, pero sobre todo un guía, porque al final de cuentas, pues lo único difícil, estoy seguro que es que somos guías sin tener la preparación previa, porque la experiencia de ser papá la vamos ganando. Quizá quien ya fue papá una vez, quizá la segunda vez se le va facilitando y así sucesivamente, aunque cada hijo termina siendo diferente. Pero en nombre de Cooperativas Salcajá, Cristóbal, agradecerte por haber estado con nosotros. Gracias. Para nosotros como equipo de Hablando con Interés, realmente es un placer poder contar con profesionales de la talla de tu persona. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que decirles que yo no puedo medir ser buen padre o ser buena madre por los cienes que sacan las libretas de mis hijos, sino por el nivel de independencia que ellos me demuestran. Entre más independiente es un hijo, más exitosa fue mi crianza. Bueno, agradecerles a Cooperativas Salcajá porque obviamente estos temas no los piden en cualquier lado. A veces menosprecian muchísimo la educación emocional y las mentorías a pares de familia y creo que ahí comienza el éxito de un país que ha sufrido tanto emocionalmente. Cristóbal, estoy seguro que hay personas viéndote en casa, quizá alguien de una directiva de un colegio, quizá un grupo de padres de familia, que quisiera poder conocer un poquito más del tema. Entonces creo que es el momento totalmente oportuno para que puedas dedicarles
un mensaje, un cierre, un resumen de lo platicado y que también puedas brindarle lo que son tus redes sociales, cómo contactarte para que puedan seguir aprendiendo más de este tema. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esto, a los que van a estar pendientes, a los que lo escuchen. La verdad es que, como decía al final, el éxito de la crianza es el nivel de independencia que puede tener un hijo. Y cuando son independientes, entre más independientes son, más exitosos soy. Mis redes sociales son Cristóbal Orozco Guzmán por Facebook y mi correo electrónico es cristobalorozcog@gmail.com, todo con minúsculas, para cualquier futura solicitud o pregunta. Cristóbal, de verdad, en nombre del Consejo de Administración, el equipo gerencial y todo el equipo que conforma tanto Cooperativa Salcajá como Hablando con Interés, un agradecimiento por poder contar con tu presencia, por poder llenarnos de toda la información que nos trajiste el día de hoy, y a ustedes que nos ven desde casa, realmente agradecerles por permitirnos ingresar hasta el calor de su hogar. Yo soy Leonel González y te envío un fuerte abrazo desde Salcajá hasta el rincón más bonito del mundo. Sí, justo ese donde te encuentras. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Hablando con Interés, un podcast de Cooperativa Salcajá.